Esta filmación está basada en hechos reales anteriores al primer viaje del Titanic. Está inspirada en una detallada investigación de la historia jamás contada de los hombres que lo construyeron. Aunque la mayoría de los personajes son reales, se han creado algunos elementos para la dramatización de la historia. El mar está en calma, el astillero casi en calma. Pero hace un siglo, este gris muelle de Belfast presenció la gestación de una leyenda. Este fue el lugar de nacimiento del buque más famoso que ha habido en el mundo, el Titanic. Tenía que ser colosal, magnífico, construido para igualar la visión de los hombres que lo hicieron. Hombres impulsados por una ambición sin límites y una total convicción. La verdadera y olvidada historia del Titanic es la de los obreros que construyeron el barco más lujoso del mundo con sus manos. Es una historia de violencia y gran dramatismo político, de desesperación y de tragedia y de vergüenza. El Titanic, tras 5 años de construcción, se hundió en menos de 3 horas. Fallecieron 1.500 personas, entre ellas un puñado de los hombres del astillero que le habían dado vida. Esta es la historia jamás contada de aquellos hombres y de su barco. El Titanic, el nacimiento de una leyenda. El Titanic nació en la gran época de los transatlánticos de lujo, cuando los astilleros y sus obreros se encontraban en la primera línea de una feroz batalla. ¿Quién podía hacer los mayores barcos, los más fuertes, los más rápidos? Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania estaban enzarzados en una guerra por los enormes beneficios del comercio transatlántico. Estaba en juego el orgullo de las naciones y el de los obreros también. En aquella gran época todo buque nuevo llevaba consigo un grupo de garantía, personas cuidadosamente seleccionadas para resolver los posibles problemas del viaje inaugural. El caso del Titanic no fue distinto. En los astilleros de Harland and Wolff en Belfast trabajaron casi 15.000 hombres. Remachadores, carpinteros, electricistas y delineantes. Reconocidos como los mejores y los más inteligentes. Un conjunto de obreros cualificados elegidos en las Islas Británicas, a la altura de cualquier otro grupo del mundo. De aquellos hombres, 4.000 trabajaron en el Titanic, y de entre ellos solo 8 serían elegidos para ir en su primer viaje. Un viaje único en la vida. Su historia comenzó 5 años antes en Londres. Claro que Cunard disfrutaba de subsidios gubernamentales, pero si fuera necesario. Este era el hogar londinense de William Pirrie, un duro irlandés del norte, presidente de Harland and Wolff Shipbuilding Company. Aquella noche había invitado a su casa a otro magnate de la navegación. Ha sido su barco el que ha superado el récord de travesía del Atlántico. Bruce Ismay, presidente de White Star Shipping Line y miembro de la sociedad londinense. Cunard, el rival de White Star, acababa de presentar el transatlántico más rápido del mundo. Ismay estaba decidido a no quedarse rezagado. La velocidad no lo es todo. Pero comprenderás por qué White Star tiene que responder. Sabes que esa lucha por conseguir velocidad es fútil. Los costes no cuadran. Si la gente quiere escala, le daremos escala. ¿Lo ves tan grande como el Mauritania? No. Y una mitad más. El buque más grande del mundo. Y para competir con Cunard necesitaríamos 2 barcos. Para vencer, necesitaríais 3. Belfast, 1907. El acuerdo se cerró en Londres, pero sería en Belfast donde se construiría el Titanic. Belfast era el corazón industrial de Irlanda, y su parte vital era el talento de sus obreros.
Habían hecho de la compañía de Pirri, la Harland and Wolff, la mayor constructora naval del mundo. Ahora un puñado de ellos estaba a punto de entrar en la leyenda. Ha ocurrido algo. Artie Frost, 33 años de edad, recientemente ascendido a supervisor de operarios. ¡Señor Frost! ¡Señor Frost! Sé cómo me llamo, hijo. ¿Y tú eres? Albert Cunningham, señor. Empiezas hoy, ¿eh? Oh, sí, señor. Soy un aprendiz. Y Alfie Cunningham, un nuevo aprendiz, la categoría más baja de un astillero de 14.000 obreros. Dime, ¿qué sabes sobre el motor de un barco, joven? Nada, señor. Entonces no pierdas el tiempo en aprender, hijo. O te verás en la calle. Artie Frost también había empezado como aprendiz. Sabía cómo funcionaba el astillero. Su capacidad le había ayudado a ascender, pero para conseguir el puesto de supervisor había tenido que esperar a que su padre se retirara. En lo más alto de la compañía también era un asunto familiar. Tenemos que demostrarles que no lo permitiremos. Estoy seguro de que te encantará la oportunidad de hacerlo. El jefe de diseño de Pirri era su cuñado Alexander Carlyle. Una relación tensa cuando menos. Tommy, Roderick, ¿Alexander os ha informado ya? Así es. Es una noticia tremenda. Thomas Andrews era sobrino de Pirri. Muchos creían que lo estaba preparando para dirigir la compañía. Un transatlántico distinto. Extraordinariamente llamativo. Roderick Chisholm, delineante jefe. Le dije a Ismay que podría tenerlos en 4 o 5 años. Escucha, William, todos sabemos cuánto te gustan los retos, pero francamente eso es ridículo. Es un reto al que sé que querrás enfrentarte. Y con Tommy y Roderick para ayudarte, puedes convertir la visión en una realidad. La férrea voluntad de Pirri gobernaba todo el astillero y supervisores como Artie Frost hacían que la respetara. Y sigue en esa condenada máquina. ¡Conserjes! Con los nuevos transatlánticos llegarían cambios. Antes de poder construir sus gigantescos barcos, Pirri tenía que reconstruir el astillero totalmente. Nuevas gradas, nuevos puentes. Pirri estaba haciendo historia. Y para dejar constancia de ello, designó al mejor fotógrafo de Irlanda. Robert Wells iba a captar todas las fases de la construcción del Titanic. El Titanic había comenzado con un acuerdo entre caballeros. Un año después aún no había nada por escrito. Todo dependía de que Bruce Ismay consiguiera lo que quería. Tiene 4 chimeneas. Correcto. Pero dijiste que solo habría 3 grandes motores. William cree que estos barcos serán más rentables con solo 3. Y todos sabemos, por supuesto, que cuantas más chimeneas tenga un barco, más dispuesto estará el público a viajar en él. Cunard construyó el Mauritania y el Lusitania con 4. Así que una chimenea es solo un adorno. Exacto, señor. Me parece magnífico. ¿Cuándo pueden empezar? Podemos empezar a trabajar en el barco 400 en cuestión de meses, en el 401 poco después. Bueno, será mejor que firme el contrato. Por supuesto. Ahora necesitarán nombres. No podemos seguir llamando los barcos 400 y 401. Ya que el 400 es el primero de su clase, deberíamos llamarlo Olympic. De acuerdo. ¿Y al 401? El barco es tuyo, Bruce. William, conoces bien a los clásicos. El Olimpo era el hogar de los dioses, es cierto, pero... ¿y sus grandes rivales, los titanes? Todos eran gigantes. Está claro que el compañero del Olympic debe ser el Titanic. Me parece muy bien. Entonces será el Titanic. ¿Hubo alguna vez un barco con un nombre más apropiado? El Olympic y el Titanic. A ojos de Pirri, aquellos gigantescos transatlánticos iban a ser el preludio de una prosperidad sin límites. Antes de poder construir el futuro, Lord Pirri tenía que destruir el pasado.
3 gradas fueron elevadas al nivel del suelo para hacer sitio para 2 enormes andamios colgantes sobre los que descansarían el Olympic y el Titanic. Entre todo aquel caos, la visión de Peary empezó a tomar forma. Los gigantescos buques iban a necesitar un puente de construcción como nunca se había visto otro en el mundo. Una compleja estructura de metal lo suficientemente grande para permitir que el Titanic y el Olympic se construyeran uno al lado del otro. De 70 metros de altura, 256 metros de largo y 82 metros de ancho. Fue construida según el propio diseño de Harland & Wolff. Se tardaron 2 años en construirla y costó 175.000 euros, que en nuestros tiempos serían más de 11 millones. En el centro había un intrincado sistema de grúas móviles diseñado para llegar a cualquier punto de los buques. El Olympic y el Titanic confirmarían que Harland & Wolff era la mejor constructora naval del mundo. Poco más de 3 meses después de haber empezado la construcción, la quilla del Titanic se estaba tendiendo ya. Marzo 1909. Una gigantesca espina dorsal de acero para soportar sus 270 metros de largo. La chapa de la quilla tenía la altura de un hombre y a ella llegaban fácilmente las remachadoras de 7 toneladas que pendían del puente. Los bloques de madera de abajo estaban cuidadosamente orientados, preparados para la posterior botadura. Entretanto, se estaban preparando los armazones de acero que iban a formar las costillas del Titanic. En la sala de gálibos, una sala del tamaño de un campo de fútbol, se dibujaron con tiza secciones enteras del barco. Y el acero que le iba a dar forma se dobló según el dibujo. Uno a uno se fueron colocando los 300 armazones del casco. Las ambiciones políticas de Lord Peary también iban aumentando. Como protestante acaudalado, Peary siempre había sido unionista, pero de la noche a la mañana se pasó al nacionalismo. Peary estaba jugando con fuego. Muchos de sus propios obreros habían jurado luchar contra el autogobierno a toda costa. La oposición más feroz fue la de la Orden de Orange. Mientras el Titanic tomaba forma, en el astillero se avecinaban conflictos. Marzo 1910. Habían tardado un año, pero el esqueleto del Titanic estaba ya en su lugar. Llegaba la hora de ponerle la piel exterior. 2000 planchas de acero de 10 metros de largo por 2 de ancho. Cada una de ellas de más de 3 centímetros de grosor y con un peso de 3000 kilos. Las planchas se sujetaban a los armazones con remaches. Pero ahora las líneas curvas del casco eran demasiado complejas para las máquinas. Hacía falta mano de obra. Una combinación de fuerza bruta y exactitud milimétrica. 3 millones de remaches, puntadas de hierro candente, iban a mantener unido al barco. Solo los remaches pesaban más de 1.360 toneladas métricas. Mientras crecía la masa del Titanic, el trabajo de colocar los puntales de madera seguía siendo duro y peligroso. Mientras que en el astillero se tramaba un conflicto político, en las salas de juntas aparecían los primeros síntomas de discordia debido al diseño del buque. ¿Qué pasaría si colisionara con algo? Francis Carradas, el representante del Ministerio de Comercio encargado de asegurarse de las medidas de seguridad. La zona dañada quedaría completamente sellada del resto del buque. Herméticamente sellada. En teoría, debe mantenerse a flote pase lo que pase. En cierto modo, el barco es su propio bote salvavidas. No obstante, veo que han incluido 16 botes salvavidas. ¿16? He incluido muchos más de 16. Pero 16 satisfacen los requisitos legales con exactitud. Lord Peary lo sabe. De las previsiones de botes salvavidas. Soy el responsable de todo el diseño.
Para Carlyle, tras haber estado en la compañía 40 años, aquello fue el límite. El reglamento dice claramente que 16 botes salvavidas son suficientes para un buque de 10.000 toneladas en adelante. Lo sé, William. Pero el tamaño de estos buques es 5 veces superior. ¿Cómo demonios vamos a meter a más de 3.000 personas en 16 botes salvavidas? Tú has diseñado los barcos para que no puedan hundirse. No lo entiendes, William. Cualquier diseño humano puede fallar. Yo diría que la primera regla de seguridad es imaginar lo inimaginable. ¿Y quieres que nuestros pasajeros hagan lo mismo? ¿Qué? ¿Te imaginas lo que pensarían si las cubiertas de paseo estuvieran llenas de botes salvavidas? ¿Te preocupa que los botes salvavidas puedan alarmar a los pasajeros? La cantidad que tú recomiendas, sí. Nuestra intención es ofrecer a los pasajeros una experiencia única. No asustarlos de tal modo que no quieran volver a viajar nunca en un barco de White Star. Así que esta es una de tus decisiones económicas. Estos barcos tienen que navegar y dar beneficios, Alexander, y yo tengo que construirlos y que den beneficios. Y sin duda, no tener que proporcionar unas docenas de botes salvavidas añadirá una pequeña adición a tu margen de beneficios, ¿verdad? Sabes que eso es una tontería. Alexander. Fue el fin de la relación de Carlyle con la compañía. El Titanic sería el último barco que diseñaría. El Titanic necesitaba un nuevo jefe de diseño. En la mente de Lord Pirrie solo había una posibilidad: su sobrino Thomas Andrews. En la primavera de aquel año 1910, el cometa Halley fue visible durante la noche en los cielos de toda Europa. Algunos dicen que fue entonces cuando Andrews llevó allí a Helen, su esposa, embarazada de su primer hijo, para alardear de su nuevo cargo. El Titanic ya estaba acumulando mitos, pero de todos los presagios que se conocen, este al menos resultaría cierto. Ahora es mi barco, Helen. El Titanic y Thomas Andrews serían inseparables hasta el fin. En la primavera de 1910, el casco del Olympic estaba totalmente recubierto. Para los obreros del Titanic, el reto consistía en darle alcance. Al trabajar con metal caliente, la velocidad lo era todo. A los remachadores les pagaban por pieza. Cuanto más rápido trabajaban, más ganaban. El peligro siempre estaba cerca. 17 hombres perderían la vida construyendo estos barcos. La compañía estaba entrando en un periodo de auge y expansión. Pusieron a trabajar a más de 3.000 hombres más, llevando la nómina a un récord de 45.000 euros, que serían $3 millones semanales a los precios actuales. La clave de la organización de Pirrie era la eficacia. El astillero se inspiró en su experiencia personal en la fabricación industrial en serie en los Estados Unidos. Allí generaba su propia electricidad e introdujo un patrón de trabajo de 3 turnos en 24 horas. La construcción del Titanic y del Olympic continuaba día y noche, e incluso mientras los cascos de los barcos ascendían sobre los puentes en el exterior, en el interior el trabajo continuaba en la maquinaria que los iba a propulsar. Alfie estaba empezando a trabajar en las calderas del Titanic. Suyas serían las pulsaciones que bombearían potencia a los motores. Es ahí arriba, hijo. Había 29 calderas, cada una de ellas alimentada por 6 hornos. Consumirían más de 700.000 kilos de carbón al día y transmitirían 30.000 caballos de fuerza a los 2 motores principales directamente. Las calderas hacían que los hombres que las construían parecieran pequeños, pero el Titanic estaba diseñado para conseguir eficacia, no velocidad. El exceso de vapor se desviaría a un tercer motor, una turbina de baja presión que aumentaría la potencia del Titanic en algo más del 50%. Y es aquí a donde toda esa energía sería dirigida, a las gigantescas hélices de bronce manganeso. Una central de 20 toneladas métricas flanqueada por 2 más de 35 toneladas, teniendo cada una de ellas la altura de 4 hombres. Esto es
es lo que finalmente propulsaría el Titanic a través del oleaje del Atlántico. Una vez terminados, los motores y las calderas serían tan pesados que ninguna de las grúas que tenían en el astillero podría levantarlos. Para ello, Lord Pirrie había enviado desde Alemania una grúa flotante especial con un coste de poco más de 50.000 euros. Era la mayor del mundo de su tipo. Podía manejar hasta 250 toneladas con un alcance de casi 50 metros. Una compañía alemana supervisaba la construcción de la grúa. Mientras el monstruo crecía, alemanes e irlandeses se miraban unos a otros con suspicacia. ¡Esa bandera es un insulto para todos nosotros! ¡Esos alemanes solo quieren causar problemas! Al fin estaba preparada la gigantesca grúa flotante, pero los obreros alemanes habían izado su bandera como toque final. Aquello no impresionó a los hombres de Belfast. ¡Vamos, baja abajo! Queremos brindar por el futuro de nuestros dos países. Nos halaga, señor Chisholm. Dígales a sus hombres que son unos haraganes que se mean en la cama. Pero tomaremos una cerveza de todos modos. Han pedido disculpas noblemente. Y les he prometido una cerveza. Los alemanes entregaron la grúa y la bandera. Incluso los persuadieron para que izaran la bandera del Reino Unido. 4 años después, aquellos hombres estarían en guerra, pero entonces estaban en paz. 31 de mayo de 1911. 7 meses después de la botadura del Olympic, llegó el día del Titanic. Una última inspección para Pirrie e Ismay. Incluso sin motores y accesorios, el casco pesaba 22.000 toneladas. Al retirar los soportes de madera, todo su peso cayó sobre la resbaladera. En la plataforma de botadura, el capitán Edward J. Smith, que mandaría el Olympic y el Titanic. Faltaban 10 minutos para la botadura, y se hizo una bandera roja para indicarle al tráfico del río que se apartara. El Titanic descansaba ahora totalmente sobre la resbaladera, bien cubierta con 20 toneladas de jabón líquido y aceite de tren. Solo 2 disparadores hidráulicos lo mantenían donde estaba. No habría champán ni bautismo ceremonial para el Titanic. Ese no era el estilo de White Star. Una simple orden fue suficiente. ¡Suelten los disparadores! Cuando entró en el agua casi sin causar una ola, ya se desplazaba a 22 kilómetros por hora. Solo las cadenas de arrastre que llevaba detrás podían detenerlo. Solo había tardado 62 segundos. El Titanic estaba a flote. El Titanic era todavía una cáscara vacía a la espera de que carpinteros, ingenieros y pintores lo transformaran en el orgullo de la flota de White Star. Chimeneas y calderas, cubiertas e iluminación, muebles, accesorios y cuadros, todo tenía que ser instalado. Todo para estar a la altura del sueño del transatlántico más grandioso del mundo. De Inglaterra y Escocia se trajeron anclas y mojones de amarre, así como los pescantes, los lavabos y las bañeras. Pero era la propia fundición del astillero la que producía las piezas importantes y el material pesado para los motores y las turbinas mientras iban encontrando su sitio en las entrañas del buque. Y fueron los propios artistas del astillero, algunos traídos desde Italia, quienes produjeron los finos detalles y los repujados paneles para la decoración interior de los camarotes superiores. Y
Y durante aquel año se elegiría también al grupo de garantía, los 8 obreros que se ganarían un pasaje en el primer viaje. Muchos de ellos casi no habían salido de Belfast. América era algo inimaginable. Te voy a decir una cosa, Liam Flaherty. Creo que vas a llegar a ser un marinero medio bueno. Eso debe decírselo a mi padre. Tu padre está sordo, pero se lo comunicaré a otras personas. Al señor Comyn, el patrón, por ejemplo. Es usted muy amable. El señor Andrew le ha pedido que le recomiende a un marinero y a un aprendiz para ir en el primer viaje del Titanic. No querrá decir que está pensando en recomendarnos a usted y a mí. Por el momento solo está pensando en Liam. El Titanic se iba a terminar según lo previsto, pero la amargura que había en el astillero no pasaba desapercibida. Irlanda iba hacia una crisis política. Los sentimientos están disparando. Los unionistas estaban dispuestos a resistirse a la independencia de Irlanda, por la fuerza si era necesario. No es ni más ni menos que una conspiración. Había veneno en el ambiente. Políticos charlatanes en Londres y aquí nacionalistas amigos del Papa. Ahora el mundo real solo parecía lejos a bordo del Titanic. La visión de Pirrie estaba cobrando vida. Para aquellos que lo habían construido, el Titanic se había convertido en un barco de sueños. Míralo, Alfie. El Titanic es magnífico. ¿De veras construimos todo esto? Tú, yo y un par de hombres más. No se construyó solo, eso está claro. Pero no es grandioso. Sólido, como si siempre hubiera estado aquí. Y siempre estará, Liam. Y entonces, un desastre. El buque gemelo del Titanic, el Olympic, había sufrido graves daños en una colisión con el crucero HMS Hawke de la Armada Británica. La acorazada proa del buque de guerra había abierto un boquete de 4 metros en un costado del Olympic y había dañado 11 de las enormes planchas de acero y también el sistema de propulsión. Y el impacto se notó en Belfast, donde el Titanic estaba ahora casi terminado. La preocupación del momento era que aquellos transatlánticos eran barcos monstruosos, demasiado grandes para ser manejados con seguridad. Y en las fotografías se ve claramente que buque salió peor parado. Pero los constructores del Titanic eran maestros en el manejo de la prensa. Que el Olympic sobrevivió cómodamente a la colisión. Piensen en lo que le habría sucedido a cualquier otro buque que hubiera sufrido tan graves desperfectos. Digamos el Mauritania. Mientras el agua lo inundaba, sus pobres tripulantes tendrían que ir cerrando frenéticamente las puertas entre todos sus distintos compartimentos. Pero en Harlan and Wolff, caballeros, hemos introducido puertas herméticas automáticas. Con solo pulsar un interruptor basta para sellar todo el barco y abortar el peligro. Se había dado mucho énfasis a las puertas herméticas, un diseño que Harlan and Wolff había tomado prestado de un rival alemán. Lo que era innegable era que habían funcionado. Tan pronto se detecta agua en el barco, se activa un interruptor automático que hace que todas las puertas de los mamparos del barco se cierren a la vez. Señor Frost, yo me pondría a este lado de la puerta, señor Greaves. O pueden mojarse mucho. Ya lo ven, a salvo y secos. Con sus puertas automáticas, el Olympic se había mantenido a flote incluso con 2 compartimentos completamente inundados. Así que, en su opinión, ¿eso hace que el barco no se pueda hundir? Hacía tiempo que el capitán Smith había dicho eso. Los barcos modernos han superado eso simplemente. Si existe un barco más seguro, no lo conocemos. En mi opinión, es prácticamente imposible hundirlo. Prácticamente imposible hundirlo. Fue la frase empleada para vender el Titanic. Para la mayoría de la gente significaba simplemente que el Titanic era seguro. El hecho de que su buque gemelo hubiera sobrevivido a una colisión con un crucero solo reforzaba esa impresión. Aquello le había afectado fatalmente a la fecha de finalización del Titanic. Cedió su sitio en el dique seco para permitir que se hicieran las reparaciones del Olympic. Incluso cedió el eje de la hélice de estribor para sustituir la hélice maltrecha de su buque gemelo. De mala gana, Lord Pirrie retrasó la fecha de navegación del Titanic a abril de 1912.
Eso resultaría fatal. Entonces el Banco de Témpano se interpondría directamente en su camino. Pirri llevaba un rumbo de colisión propio. Empeñado en el autogobierno a toda costa, pensaba organizar una concentración en el centro de Belfast. Continúe. El futuro del Ulster estaba en el aire, pero el Titanic estaba por fin en el dique seco. Unionistas o no, para algunos obreros lo que importaba era terminar el barco. ¿Sabes que siempre envían a un grupo de personas en el barco en su primer viaje? El grupo de garantía. Sí. Tengo un amigo que cree que puede ser elegido. ¿Lo dices en serio? Sí, y me preguntaba si ese supervisor, no sé, podría estar tomándole el pelo. ¿Y por qué había de hacerlo? Bueno, para empezar, este amigo es católico. En este astillero no hay sitio para el sectarismo. Lo que importa es el trabajo. Y eso lo digo como protestante y hombre de Orange. Solo sé qué maquinistas van a ir. ¿Tú? Es posible que tenga una lista de aprendices en mente para llevar conmigo. No querrás No des decir... nada por sentado, Alfie. Pero... Continúa. Trabaja duro. A ver qué pasa. Para Alfie Cunningham, nuevos horizontes. Venga, chicos, vamos. Solo faltaban unas semanas para el primer viaje del Titanic. El grupo de garantía estaba en mente de todos. Mientes. No miento. Quizá vayamos los dos a Nueva York. O a lo mejor te está tomando el pelo. El señor Frost sabe que hago bien mi trabajo. ¿Y esto qué es? Nos van a cachear, ¿no? Los cacheos eran rutinarios, pero los leales a la corona se estaban preparando para luchar con lo que tuvieran a mano. Los remaches habían unido al Titanic, pero también se convertirían en munición letal. Mientras Pirri se preparaba para su mitin nacionalista, en Belfast el ambiente era feo. Habían traído a 10.000 soldados. Por primera vez, Pirri se vio enfrentándose a toda la furia de los unionistas. Y los remaches no eran sus únicas armas. En las calles también había revólveres. ¡Tú! ¡Vuelve a tu tierra! ¡Cuidado con la mujer! Pirri tuvo suerte de salir con vida. Nunca le habían vencido en confrontación alguna, pero aquel día lo cambió todo. Lord Pirri huyó de Irlanda humillado. ¡Fuera! ¡Fuera, traidor! ¡Fuera! ¡Vete de aquí, traidor! ¡Fuera! El hombre que había concebido el Titanic no volvería a verlo. Downside House, Londres, marzo de 1912. El Titanic había sido concebido en Belgravia, Londres. Allí fue donde Pirri buscó refugio. Tío William. Thomas, gracias por haber venido. Es lo mejor hasta que se calmen los ánimos en Belfast y puedas regresar. No regresaré. Para mí Belfast se ha terminado. ¿Abandonas la construcción naval? En la vida tiene que haber algo más que construir barcos, Tommy. Hay una cosa que quiero que hagas. El primer viaje del Titanic. Tenía que ir yo en él. Ahora no puedo. ¿Por qué? Por mi salud. Un pequeño tumor. Quiero que ocupes mi lugar en el Titanic. En Belfast había una enfermedad diferente. La política se estaba alimentando de la ira y del miedo. Y en el astillero había cuentas que saldar. ¡Flaherty! ¡Flaherty! Lord Pirri lamenta decirte que te has quedado sin empleo. Entonces dile que baje y que me lo diga él mismo. Venga, Flaherty, no estás tan sordo. Vuelve a tocarme y... ¿Y qué? ¿Qué pasa ahora? Liam, vete de aquí. ¿Qué hacen? Acaban de despedir a tu padre. Queremos escoltarlo hasta fuera del astillero. ¡Vete, Liam! Tengo una noticia para ti. El Titanic zarpará el 1 de abril. E iremos en él. Somos del grupo de garantía y tu amigo Liam Flaherty también vendrá.
sabe? Lo dudo. Cógelo por los pies, es un peso muerto. Bueno, no os vamos a acompañar todo el camino. Tendréis que salir sin ayuda, como los hombres orgullosos que sois. Sois basura. Volved a la escombrera. ¿Qué pasa? Les habéis hecho esto porque son católicos. Han recibido su merecido. Me dais asco. Vamos, hijo. Vamos. No podéis permitir que os echen así. Eso creía yo. Liam, no puedes. Te han elegido para el grupo de garantía, es seguro. Estaremos juntos en el Titanic. Diles que tendrán que buscar a otro. Ante la intolerancia, muchas amistades llegaban a su fin. El Titanic estaba preparado para abandonar la ciudad en la que había nacido y enfrentarse a su prueba final. Su prueba de mar. ¡Suelten amarras! 5 años de esfuerzo para un momento. ¡Enciendan los motores! ¡Nos vamos, muchachos! El vapor de las calderas propulsaba los motores principales a una presión de 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Caballeros, el Titanic ha zarpado. Y con la turbina haciendo funcionar la hélice central, alcanzó velocidad de crucero. Había habido cambios de última hora. Más camarotes de primera clase y cubiertas de paseo privadas. Lo habían hecho más pesado, casi 1000 toneladas más pesado que su buque gemelo. Con 42.000 toneladas métricas, el Titanic era ahora el barco más grande del mundo. Las pruebas de mar no eran un formalismo. Viren a estribor. Francis Carradas, del Ministerio de Comercio, estaba en el puente. Durante los 3 años de construcción había inspeccionado el Titanic casi 2000 veces. No espero que gire alrededor de una moneda, Capitán Smith. Solo dentro de unos límites razonables. Le tocaba a él firmar su certificado de seguridad. Aquel día de abril, en el mar de Irlanda, le pusieron al Titanic una prueba crucial. A su velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, ¿cuánto tardaría en detenerse? A toda máquina a popa. ¡A toda máquina a popa! ¡Todo a popa, chicos! ¡Lo más rápido que podáis! Mientras el gran barco se detenía, se aceleraron las esperanzas de todos los que lo habían construido. Bien, señor Carradas. 850 metros. Bien hecho. Es bastante aceptable. Excelente. Excelente. Se había detenido en bastante menos de 1 kilómetro, en menos del triple de su longitud. Le aprobaron su certificado de pasaje como válido para 1 año. El Titanic tenía libertad para enfrentarse al mundo. Y el azar había llevado a bordo a alguien que lo conocía muy bien. ¡Señor Miller! ¡Alfie! 2 meses antes, Thomas Miller había abandonado el astillero y se había enrolado como marinero. Había vuelto al barco que había ayudado a construir. ¡Hola! ¿Cómo es posible que...? Es mi segundo empleo como marino. A Nueva York en el Titanic. Necesitaban gente. Me salió bien. Es una noticia estupenda. ¿Y tú también vas? Sí. Así que nos vamos a ver con frecuencia. Por supuesto que sí.
Mientras caía la noche, el Titanic se preparaba para dejar su lugar de nacimiento para siempre. Y Thomas Andrews, ahora al frente de Harland & Wolff, reunió a su preciado grupo de garantía, un equipo para resolver problemas durante el primer viaje. 8 hombres de confianza, entre ellos Robert Chisholm y Artie Frost. Cuida mucho a tu madre. ¿De acuerdo? Alfie Cunningham, que Tommy Miller estuviera allí, también debió de parecer un afortunado accidente cuando se despidió de sus hijos. Un penique a cada uno. No los gastéis hasta que yo vuelva. Entonces seremos más ricos todavía. Sabemos que Artie Frost tenía el ascenso asegurado cuando regresara. Y el duro trabajo de Alfie también había dado sus frutos. El astillero lo había designado aprendiz del año. Su futuro estaba asegurado. Todos subieron a bordo del Titanic llenos de esperanzas y expectativas. Nos veremos dentro de un par de semanas. Doce días después, durante la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic, el barco más grande del mundo, se encontró con el iceberg, formado por la naturaleza 6 veces más grande que él. Llevaba a más de 2.200 pasajeros y a la tripulación, pero solo había botes salvavidas para la mitad. Cuando los remaches saltaron y las planchas de acero se separaron, media docena de tajos dejaron al Titanic herido de muerte. Había sido diseñado para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos inundados. Bajo el impacto del iceberg, 6 se abrieron totalmente. Tras 5 años de construcción, el Titanic se hundió en 2 horas y 40 minutos. Se dice que Thomas Andrews ayudó a muchos a salvarse. Lo vieron por última vez solo en primera clase. Art y Frost lo vieron bajar a la sala de máquinas. El cadáver de Roderick Chisholm, el delineante jefe, nunca fue recuperado. Se dijo que Alfie Cunningham, de 21 años, se encontraba entre los supervivientes. Fue un caso de identificación equivocada. Y Tommy Miller falleció entre sus excompañeros de trabajo. Todos los miembros del grupo de garantía, los hombres que habían construido el Titanic, murieron a bordo de su barco. Otras 1.500 personas murieron con ellos. El dueño del Titanic, Bruce Ismay, encontró sitio en los botes salvavidas. La vergüenza había terminado con su carrera. La investigación sobre el Titanic exculpó a la constructora naval, pero la salud de Lord Pirrie era muy mala. Falleció con su negocio casi en bancarrota. En Belfast, los hombres que construyeron el Titanic y zarparon en él son recordados por sus nombres. Sus familias aún conservan sus recuerdos. De Thomas Andrews, un telescopio. De Roderick Chisholm, un libro regalado por la botadura del Titanic. De Artie Frost, su silbato de supervisor y su regla de cálculo. Y de Tommy Miller, los 2 peniques que les dio a sus hijos. No los gastéis hasta que yo vuelva. Entonces seremos más ricos todavía. Quienes construyeron el Titanic creían que se encontraban en el amanecer de una nueva era. Desgraciadamente tenían razón. 2 años después, el mundo entero se encontraba en guerra, y los utópicos sueños de la era industrial se terminaron. Pero los sueños de los hombres que dieron vida al Titanic no perecerán nunca, se han convertido en parte de su leyenda.